Miércoles 24 de agosto, estamos a 39 días de las elecciones regionales y municipales. Soy Jairon Córdoba y junto a Paloma Barreto les brindaremos las principales informaciones electorales aquí en JN Noticias. Así es, Jairon, comencemos con nuestros principales titulares. A 39 días de elecciones, JN inicia la campaña Tu Voto Decide en redes sociales. Inició el seminario que busca fortalecer el periodismo en procesos electorales. Y desde Cajamarca se incentiva una cultura de paz con miras a comicios del 2 de octubre. Faltan solamente 39 días para las elecciones regionales y municipales 2022 que celebraremos el 2 de octubre a través de las redes sociales. El JN ha iniciado la campaña Tu Voto o Decide con la finalidad de informar a la ciudadanía e incentivar a que conozcan el perfil de los candidatos y sus planes de gobierno. Veamos. Compromiso. Por lo menos que tenga conocimiento de la realidad de todo el ámbito donde postula. Verificar si es que ha tenido algún tipo de corrupción, si es que ha tenido denuncias. En realidad, no espero nada. No, es la verdad. Cuando vas a votar, ¿cómo te informas? O sea, ¿qué medios usas? Redes sociales, informar, verificar, ¿no? al que está postulando. Nosotros vivimos Chácara, el radio sería. Las redes sociales y la televisión. ¿Usted quiere llegar preparado a las urnas el próximo 2 de octubre? Ingrese a la página del Jurado Nacional de Elecciones, la cual le permite conocer no solamente el perfil de los candidatos, también las agrupaciones que los acompañan. La página votoinformado.jne.gov.pe tiene toda la información que usted necesita para el próximo 2 de octubre. Por las elecciones regionales y municipales 2022, el Jurado Nacional de Elecciones impulsa una cultura de paz en Cajamarca. La labor del Jurado Nacional de Elecciones para evitar los conflictos electorales en el marco del proceso comicial continúa y es a través de su campaña Elige una cultura de paz que llega a los ciudadanos, esta vez de Cajamarca. Evento contó con la presencia del Pleno del JN de manera virtual y representantes de la Universidad Nacional de Cajamarca. ¿Qué hacer? ¿Permanecer indiferentes? ¿Dejar que las cosas sucedan? ¿O más bien pensar en modificar aquello que se hace mal, aquello que se percibe mal, con el objeto de preparar las condiciones para un mundo mejor, para un departamento, provincia, distrito, región, país mejor? Y es en ese afán en que el Jurado Nacional de Elecciones enarbola la bandera de la cultura de paz. De la misma forma, el rector de la Universidad de Cajamarca, Berardo Escalante Sumaeta, resaltó la importancia de la democracia en la actualidad. La democracia es la garantía de la paz y la democracia es el medio para alcanzar el desarrollo y el respeto a los derechos humanos.
por tanto, supone principios y valores que deben ser cultivados, que deben ser promocionados por todas las instituciones públicas, específicamente en la región Cajamarca. En este contexto es que nuestra Universidad Nacional de Cajamarca y el Jurado Nacional de Elecciones suscriben el presente o un convenio marco que, entre otros aspectos, busca fortalecer la democracia a nivel regional, la democracia a nivel nacional. La jefa de la COPE, Julie Romero, señaló que el país necesita fomentar una cultura de paz. En estos tiempos en el que el país atraviesa desafíos por superar, donde la desinformación y la polarización amenazan derechos fundamentales, necesitamos más que nunca de nuestra democracia. La democracia puede ser aquel árbol capaz de soportar la caída de sus hojas, el corte de sus ramas o la falta de agua, pero que sobrevivirá gracias a su capacidad de resiliencia. Es necesario precisar que el JNE continuará desarrollando el taller formando agentes de paz, de igual forma priorizando la prevención de conflictos en el ámbito electoral. Esas semillas que ustedes van a recibir y aquellos árboles que pronto sembraremos además, tendrán que dar los frutos que no darán sino connotar lo que se espera de una democracia sana, basada en una sociedad de gente tolerante, con capacidad de confiar razonablemente y de vigilar como corresponde. Finalmente se realizó la firma del convenio entre la Universidad Nacional de Cajamarca y el JNE con la finalidad de unir esfuerzos para el fortalecimiento de la democracia. Tenemos información con nuestra compañera Lisette Guzmán, que se encuentra en la región Cajamarca. Lisette, adelante. Y así es, nosotros estamos aquí en el evento formando cultura de paz. Elige una cultura de paz. Mira qué importante esta palabra, elige una cultura de paz, porque somos los ciudadanos, las organizaciones políticas, quienes elegimos esta cultura de paz. Y por ello ya me encuentro con nosotros, con el secretario general del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Jaime Gómez, y con el rector de la Universidad Nacional de Cajamarca. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a JN Noticias. Por favor, coméntame sobre este evento. ¿Cuál es su apreciación? Bien, para nuestra Universidad Nacional de Cajamarca, este es un compromiso que en esta mañana lo asumimos en pro de la democracia y las libertades, tanto institucionales como individuales. Estamos comprometidos desde hoy a practicar la cultura de paz no únicamente en nuestra universidad, sino también desde ella, irradiarlo a la región y el país en su integridad. Y esto es tremendamente importante, sobre todo si avisoramos el próximo proceso electoral, que próximamente estaremos enfrentando como ciudadanos en nuestro país. Para nosotros los universitarios, esta debería ser una práctica cotidiana. Sin embargo, en muchas circunstancias, como es natural, esta cultura de paz es medianamente practicada o es sofocada por determinado tipo de hechos que siempre se dan, ¿no?, en una sociedad como la nuestra. Sin embargo, estamos dispuestos a cultivarla, a sustentar los principios de la democracia y de esta manera contribuir a una consolidación de los gobiernos tanto locales, nacionales o gobiernos institucionales bajo principios realmente sólidos, sustentados por la democracia y la paz. Hoy ha sido también un hecho muy importante, que es la firma del convenio del Jurado Nacional de Elecciones con la Universidad Nacional de Cajamarca. ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Bueno, en principio un saludo para todos los televidentes del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Ha sido un hecho histórico el día de hoy de suscribir un convenio con la Universidad Nacional de Cajamarca, en la cual vamos a formar y proyectar los valores democráticos, el intercambio entre ambas instituciones, sus experiencias, su trabajo que realizan ambas instituciones en pro de la democracia. Entonces, esta ha sido una brillante oportunidad, no solamente de firmar el convenio, sino también hacer un acto de importancia por esta actividad sembrando valores de paz, ¿no?
y en representación de los señores miembros del Pleno, quienes han considerado Cajamarca una de las ciudades muy importantes del país, la prestigiosa Universidad de Cajamarca, para poner en marcha este proyecto tan importante para el Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Usted, señor Segundo, usted había comentado algo muy importante: queremos democratizar lo que es la sociedad, pero no se puede hacer eso siempre y cuando ellos no pongan de su parte, ¿no? Es muy importante justamente la democracia, entonces vos resalte eso, por favor. Por supuesto, y es que el fortalecimiento de la democracia está asociada a la democratización de la educación. Sin embargo, este es un reto para la actual sociedad de ponerla en ejercicio y al servicio de la niñez en todo el país. Si nosotros en este momento observamos que en la sociedad que caracteriza cualquier región o el país existen defectos, también esos defectos deben ser tomados en cuenta para ser trasladados a través de un proceso formativo en principios y valores que sustentan a la democracia y que deberían ser cultivados por la niñez desde los primeros años de vida. De tal manera que de esta forma ya estaríamos consolidando una aspiración que tenemos los actuales, que a la vez representamos o dirigimos instituciones o estamos desempeñándonos simplemente como adultos dentro de esta sociedad. Pensemos en la niñez y de esta manera pensaremos en que el futuro de nuestro país cambiará en menos de 3 décadas, porque ellos son quienes nos sucederán, ¿no?, en el ejercicio de las diferentes funciones que actualmente desempeñamos. En ese sentido, usted por su parte también mencionó la importancia, como bien lo dijo aquí el doctor Segundo, con respecto a las generaciones, ¿no?, de esta democracia, de continuar y tener unas elecciones limpias, transparentes, como tiene que ser. Sí, miren, creo que hay algo que resaltar y es el esfuerzo de la humanidad por mantener el sistema democrático como una actividad importante de la humanidad para progresar, para vivir en paz. Y no solamente ese es algo que recién lo conocemos, la democracia. Había referido de que ya jurisconsulto romano Cicerón, era un abogado en principio, hace una narración de cómo ya en Grecia y en Atenas hay los orígenes de la democracia y nos trasladan ese valor de trabajar por la democracia, que debe continuar. Ellos han pasado también por gobiernos autocráticos, ¿no?, aristocráticos, o sea, y nos dejan ese legado. Yo creo que claro, nosotros, por eso la importancia del Jurado Nacional de Elecciones de sembrar estos valores como la democracia, como el único vehículo que puede hacer que nuestro país se desarrolle y todos trabajemos por el bienestar de la sociedad. Los partidos políticos también tienen un objetivo: hacer el bien común, trabajar por el bien común. Y esa es una tarea de todos. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, esas fueron las palabras del rector de la Universidad Nacional de Cajamarca y el secretario general del Jurado Nacional de Elecciones, porque se tienen que llevar unas elecciones limpias, transparentes, y estamos a puertas este 2 de octubre. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Adelante en estudios. Importante lo dicho por el señor Gómez, trabajar por el bien común. ¿Usted sabe cuál es el rol de los medios de comunicación, del periodismo, en el marco de las campañas electorales, en el marco de las elecciones que estamos celebrando de cara al 2 de octubre? El Jurado Nacional de Elecciones inició en Arequipa un seminario al respecto. Hoy desde las 2:30 hasta las 6 de la tarde se instalará en Arequipa el seminario Fortaleciendo el rol del periodismo y medios de comunicación en procesos electorales. El panel busca aclarar qué funciones tiene el sistema electoral peruano y cómo combatir la desinformación en las elecciones regionales y municipales 2022. Yo, como coordinadora del Comité Técnico de Fact-Checking, vamos a estar hablando de los factores que han
hecho que se generen estas campañas de desinformación, que tengamos estos ataques, que se genere esta polarización, esta desconfianza en las instituciones. Esto va a ocurrir en Arequipa este miércoles 24 en la tarde, pero también, como te decía, vamos a estar en Trujillo, en Cusco, en Iquitos, y también va a haber un seminario aquí en Lima. Participarán en el evento Piero Corbeto, jefe de la OMPE, y Bettina Wall, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para hablar de los organismos electorales en el Perú. Los asistentes también harán sus preguntas a los panelistas Marian Jauregui, coordinadora del equipo Fact-Checking del JNE, Pedro Rivas, especialista en estrategia de contenidos digitales. El conversatorio lo organiza la Mesa de Gobernanza Electoral, mecanismo articulado por el PNUD, que integra también el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, además de la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades de alcance internacional. Una de las participantes de esta actividad en la región de Arequipa estuvo en JN Noticias y comentó que dos de los factores que influyen en la generación de desinformación en nuestro país es la polarización, asimismo la falta de información. Uno de los factores definitivamente es la polarización, que se ha visto claramente y notablemente en el proceso electoral de las elecciones generales 2021, en el que hay marcadas diferencias entre extremos y que llevan precisamente a estas campañas de desinformación en las que si tú no piensas como yo, ¿no? Entonces estás en mi contra. Otra de los factores que genera también desinformación son los vacíos informativos, ¿no? Por eso desde el Jurado Nacional de Elecciones y sobre todo desde el Comité de Fact-Checking trabajamos mucho en la educación y sobre todo en la prevención a través de las campañas educativas para que se puedan conocer la labor que realiza la institución, sus órganos descentralizados, los jurados electorales especiales, cuáles son sus funciones, porque también hay mucha falta de comprensión sobre temas que en el caso de nuestra institución son altamente especializados. Y preste mucha atención porque la cumbre global en México tratará la situación de la democracia electoral, las fechas del 20 al 22 de septiembre. Del 20 al 22 de septiembre se realizará en Ciudad de México la Cumbre Global de la Democracia Electoral. Durante este periodo, expertas y expertos debatirán sus propuestas y conclusiones para afrontar los desafíos que tienen los sistemas electorales a nivel mundial, así como revisar el panorama en distintas regiones. La Cumbre Global es un espacio de debate organizado por el Instituto Electoral de México, en colaboración con otras fundaciones, autoridades y organismos internacionales. Amigos, es momento de una entrevista. Hoy vamos a conversar sobre los ataques a los organismos electorales en el mundo. Nos encontramos con Manuel Carrillo, él es coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional Electoral de México. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida. ¿Cómo está, señor Carrillo? ¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma. Muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo, con tu auditorio, alguna información y o reflexiones sobre los organismos electorales. Excelente, gracias por aceptar la invitación. Tras las elecciones generales 2021 en Perú, nuestras autoridades lamentablemente han sido víctimas de reiterados ataques. Según he podido leer, indagar, investigaciones, además, este sería un fenómeno global. ¿Qué países han vivido una situación similar? Bueno, estamos viviendo momentos complicados o difíciles de reacomodo en nuestras democracias electorales. En el fondo, lo que está habiendo es una disputa feroz por el poder político y que ello atraviesa el ataque hacia los organismos electorales, que antes eran totalmente, no eran objeto, digamos,
del ataque político, había, digamos, asuntos que tenían que ver con los temas de la eficacia, la limpieza de los organismos electorales, ¿no? Pero eso era en la época, digamos, autoritaria o previa a nuestros regímenes democráticos. Pero ahora en democracia lo que estamos teniendo es una disputa por el poder y rompiendo incluso la propia ley o intentando romper la ley justificando políticamente de que los resultados de las elecciones o el proceso electoral está amañado, sin pruebas, a diferencia de la época autoritaria. Entonces, situaciones como estas estoy visualizando, pues se ha dado, sí, en el Perú, se ha dado en México, en el Brasil, en El Salvador, muy cuestionado igualmente en Venezuela, en Nicaragua y últimamente, curiosamente, en Chile, pero no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, donde se cuestiona la integridad del órgano electoral. Pero más que tener algún tipo de pruebas, es una estrategia más bien de orden político de los actores que se están disputando el poder, ¿no? O bien la campaña que se volvió a soltar en Brasil, donde a decir del presidente Bolsonaro y algunos de sus seguidores, no hay garantías para que se tengan elecciones transparentes, pues que hay dudas respecto de la urna electrónica o de la propia imparcialidad de la autoridad electoral. Claro, pero señor veámoslo. Carrillo. Así es. Y en ese sentido, ¿cuál sería la afectación que esos ataques a los organismos electorales generarían finalmente en nuestra democracia en los diferentes países? Paloma, la afectación es muy delicada y muy grave. Más allá, digamos, de los ataques personales a los presidentes de la institución, o como sucedió con ustedes con la OMPE o el jurado, sin duda es muy penoso los ataques personales a los titulares de los organismos electorales, pero lo que está perjudicándose de manera muy sensible y muy importante, se está golpeando a la médula, al pivote de un organismo electoral, que es la confianza, la credibilidad. Si los actores políticos en su disputa por el poder actúan en forma irresponsable respecto del órgano electoral, el único dañado es el órgano electoral y la sociedad, porque la sociedad ya no va a confiar en el órgano electoral ni que sus elecciones serán libres y tendrá una auténtica representación política. La afectación más grave entonces es en la confianza al organismo electoral y a los titulares que representan a esa autoridad. Señor Carrillo, en esa línea, ¿cómo fortalecer la democracia electoral, pero cuidando las libertades, que también son muy importantes y que son parte de nuestra democracia? Sí, yo creo que hay varios caminos para entrar en ese sentido. Uno, que me parece que es sumamente importante y que hemos olvidado, es el que tiene que ver con la educación democrática. Pensamos nosotros que con elecciones libres y transparentes era suficiente. Y esa fue, digamos, la época de oro de la transición democrática en América Latina y en el mundo, en la época de los 70s, 80s, 90s del siglo pasado. Entonces, había fiesta, teníamos auténtica representación política y nos olvidamos de que había que continuar trabajando en un sistema de valores, en una nueva moral pública para cuidar la democracia y hacer efectiva también la democracia. Olvidamos también que la democracia debe de ser eficaz y eficiente para dar resultados. Y olvidamos esas dos cosas, tanto la educación democrática como la efectividad de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que habría que trabajar al menos en estos dos frentes y para que la presión social actúe sobre los actores políticos, los partidos, los candidatos y,
sean responsables ante el Estado de Derecho, ante las elecciones, dada la presión social que tienen, porque son la sociedad, los grupos sociales tienen una educación democrática y están vigilantes de la efectividad de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que habría que trabajar en esos frentes: educación, efectividad de la democracia y el crear un contexto de exigencia para los partidos políticos y acoten y se ciñan al Estado de Derecho sin afectar a la integridad del órgano electoral. ¿Hay irregularidades en un proceso electoral? Sí, puede ser, pero eso no quiere decir que eso crea un fraude electoral o altere la voluntad popular. No, existen instancias jurisdiccionales, instancias de derecho para denunciar irregularidades, pero se resuelvan con base en el derecho y no con insultos, banalizando además el discurso político y afectando la credibilidad de los organismos. Qué necesario es entender esto y que este mensaje llegue a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, a los ciudadanos. Se alista una cumbre mundial de la democracia electoral. ¿Qué se busca con esta actividad global, señor Carrillo? Mire, la cumbre global que se va a llevar a cabo el mes de septiembre, en 20, 21 y 22, tiene como propósito rescatar las conclusiones, las consideraciones que se vertieron durante 5 reuniones regionales sobre el fortalecimiento de los organismos electorales. Una reunión convocada para los países de América, incluyendo Canadá, Estados Unidos y toda Latinoamérica, países de Europa, Europa Central, Europa del Este y algunos de la Unión Europea, de África, de Asia y la región árabe. Todos estábamos discutiendo sobre un poco de los temas de la afectación que están teniendo los organismos electorales ante la pérdida de encanto o declinación de la democracia. Y de eso decíamos, hay que dividir los términos de la discusión. Una cosa es la democracia en ejercicio, que es responsabilidad del Ejecutivo democráticamente electo y también de los parlamentos, ya sea senadores o diputados, tienen que ser efectivos. Ese es un asunto. Y otro asunto es las raíces del edificio democrático está en elecciones libres y transparentes. Entonces, eso lo discutimos en las 5 reuniones regionales y ahora vamos a tener la reunión global donde se van a discutir las distintas agendas y prioridades que se tienen en los órganos, las democracias en los distintos continentes. ¿Para qué? Para crear una suerte de plan de trabajo para el 2023 y 2024, ¿no? Porque no se agota el rescate por la democracia electoral o la democracia en ejercicio, no se rescata con una cumbre, con un foro, con un seminario, no. Una golondrina no hace verano, hay que enviar muchas golondrinas y hay que trabajar. Perfecto. De manera conjunta, respetando la pluralidad y las particularidades de cada quien, pero hay que hacer algo, que ya no nos suceda lo que nos pasó con la transición democrática, que creíamos que con elecciones libres y transparentes era suficiente. No, hay que seguir trabajando y eso es de lo que se trata, sensibilizar, fortalecer y mantener un cuidado permanente sobre la democracia electoral. Sí. Si perjudicamos, aumenta el desencanto de jóvenes, de adultos en la democracia porque dicen, ya para qué voto si de todas maneras todos son iguales y todo es lo mismo y nadie cumple con las expectativas. Eso perjudica la democracia, pero hay que deslindar la democracia en ejercicio y la democracia de origen, que es la electoral. Por esa supuesto. Hay que cuidarla. Perfecto, estaremos atentos en todo caso a las conclusiones de esta cumbre mundial de la democracia electoral. Nosotros estamos muy agradecidos con usted, señor Carrillo, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.
información en vivo desde Cajamarca. Estamos con nuestra compañera Lisette Guzmán, quien nos comentará cómo se garantizará la seguridad el día de los comicios subnacionales en esta región. Adelante. Y bien, nosotros continuamos en Cajamarca, así es, compañeros, y ahora me encuentro con el coronel Julio Anaya, representante de la Policía Nacional en Cajamarca. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Por favor, coménteme su apreciación con respecto a esta campaña Elige una cultura de paz. Es bueno transmitir este pensamiento de cultura de paz a nivel de toda la región y, por qué no decirlo, de todo el Perú. A través de la democracia se respeta los derechos, la libertad de toda persona. Entonces nosotros como Policía Nacional, que somos los encargados de hacer cumplir la ley, el orden y la paz, este pensamiento debe estar pues a nivel de toda la población. Muchas gracias. Claro, debe primar justamente ese pensamiento de la democracia y justamente ahora que se vienen estas elecciones regionales y municipales, estamos a puertas ya que es el 2 de octubre, por favor, si nos podría comentar con respecto a las elecciones. Sí, en operaciones de la Policía Nacional estamos ya formulando la orden general de operaciones para la convocatoria al proceso de elecciones en las 13 provincias que tenemos, en Cajamarca, tenemos 119 comisarías, estamos previniendo con el personal para cubrir todos los centros educativos, para el recojo, el traslado de las ánforas, para que todo el proceso sea lo más normal, que no haya alteraciones del orden y que se proteja pues ese proceso electoral. Claro, que sea un proceso electoral libre, justamente transparente, como usted dice, que se respete y que los ciudadanos también estén ahí, ellos pongan en su parte para respetar estas elecciones, que las organizaciones políticas también se comprometan. Ellos han firmado un compromiso en este pacto ético electoral, 23 compromisos que se debe de cumplir. Muchísimas gracias por su participación. Así es, muchas gracias también por estas palabras que usted me ofrece para vertir al nivel de toda la región de Cajamarca. Perfecto, muchísimas gracias. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Adelante en estudios. Gracias, Lisette. Importante lo dicho por la Policía Nacional del Perú, su participación fundamental en los procesos eleccionarios. Cambiando el tono de la información, les comentamos que los candidatos deben respetar los derechos de autor en todas las propagandas electorales que realicen durante el actual proceso de elecciones. Los candidatos que participen en las elecciones regionales y municipales de este año deberán respetar la normativa del derecho de autor. Se recuerda que ellos, los candidatos, tienen la obligación de contar con una autorización correspondiente si utilizan los siguientes recursos: canciones, fotografías, dibujos, películas, novelas, poemas y obras escénicas. Esto en sus spots y propaganda electoral, que pueden ser emitidas en radio y TV en la franja electoral en el marco de los comicios. Asimismo, también posiblemente su propaganda en redes sociales, entre otros. Pero recordemos que el derecho de autor protege todas las obras del ingenio humano. Estas creaciones son expresadas en obras literarias y artísticas. Por ello, deben contar con la autorización correspondiente para usar dichas obras audiovisuales en el marco de su campaña electoral. Por ejemplo, si desean cambiar la letra de una obra musical a fin de incluir algún mensaje sobre su candidatura, deberá contar con la autorización correspondiente para realizar los referidos cambios. En ese sentido, el Indecopi insta a candidatos a que obtengan las licencias respectivas en caso realicen la difusión, transformación u otra explotación de obras de terceros. Cabe precisar que Indecopi es la autoridad nacional competente y responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor. En ese sentido, solo respetando el derecho de autor se generará una cultura de respeto a la propiedad intelectual que los autores y creadores tienen sobre sus obras y creaciones. Hasta el momento, más de 78.000 ciudadanos figuran en la lista de fallecidos que entregó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil a la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
El RENIEC entregó la quinta lista de fallecidos a la OMPE. Lista contiene 14.588 ciudadanos cuyas defunciones se registraron entre el 20 de julio y el 19 de agosto de este año. Los mismos que aún figuran en el padrón de elecciones regionales y municipales. Por ello, con la finalidad de contar con una data actualizada para los presentes comicios, el RENIEC informa a la OMPE mensualmente para que la entidad estime pertinente utilizar dicha información. Como se recuerda, para los próximos comicios el organismo registral cerró el padrón el pasado 2 de octubre del 2021. En esa línea, dar a conocer la relación de defunciones busca evitar la desinformación y las posibles fake news sobre los electores cuyas defunciones fueron inscritas o fallecieron después del cierre y aprobación del dicho padrón. Cabe recordar, si una persona falleció luego del 2 de octubre del 2021, existe una actualización automática, pero también el proceso para inscribirlo es el siguiente. El centro de salud emite el certificado de defunción, con el cual se certifican las causas del fallecimiento. Luego, con ese certificado, se inscribe en el RENIEC la defunción, quedando anulado el DNI y queda deshabilitado para votar. Esta información será actualizada por el RENIEC y enviada a la OMPE de manera mensual. Y según el jefe de la OMPE, en la lista de electores que se utilizarán en las mesas de sufragio tendrá una indicación de los fallecidos reportados por el RENIEC. Cabe recordar que el pasado 6 de abril el RENIEC inició con la entrega a la OMPE de la primera relación de 17.629 votantes, más la relación de mayo con 12.589 votantes. La tercera relación con 18.851, la cuarta con 14.443 electores y la presente con 14.588. Sumarían un total de 78.100 a la fecha, cuyas defunciones fueron inscritas después de la aprobación del padrón electoral. RENIEC informa que la próxima entrega de la relación de fallecidos inscritos sería el 20 de septiembre y además sería la última relación, ya que el 2 de octubre se realizará la jornada electoral. Tenemos información del Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones, que alerta sobre la circulación de información falsa a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que indican en esta oportunidad? En estas hacen referencia a una declaración de Hugo Espino ante el Ministerio Público emitida por un medio de comunicación. Las publicaciones en redes aseguran que el empresario ha declarado ante el JNE haber aportado una suma de dinero para la campaña del entonces candidato presidencial Pedro Castillo, pero esto no es cierto. Tal y como se lee en la captura original del reportaje, únicamente se informa del aporte de Espino a la campaña electoral de Castillo y no se hace referencia en ningún momento al Jurado Nacional de Elecciones, pues esta institución no tiene competencia en tema de aportes. Recordemos que las y los candidatos, así como las organizaciones políticas, tienen que presentar su informe financiero ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Por tal razón, el Jurado Nacional de Elecciones rechaza estas manifestaciones malintencionadas que buscan desinformar respecto a la labor del máximo ente electoral. Nosotros tenemos ahora nuestro bloque internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a su nivel más bajo de aprobación en la Casa Blanca. La última encuesta de The Associated Press identificó que un 85% de los norteamericanos consideran que Biden está yendo en una dirección equivocada, por razones económicas. El aumento de precios de la comida y el combustible influyeron en esta percepción. Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, se disculpó por una foto inapropiada tomada en su residencia donde aparecieron dos mujeres en topless en una fiesta privada. La funcionaria ofreció disculpas y agregó que este tipo de fotografía no se debería haber tomado, pero más allá de eso, dijo, no pasó nada extraordinario.
Well, the opposition is seeking a legal ruling as to whether Prime Minister Prayut Chan-o-cha, por haberse quedado más de 8 años en el poder, fue suspendido temporalmente el primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-o-cha. Esta decisión fue tomada hoy por el Tribunal Constitucional de este país por haber transgredido el límite de tiempo que establecen las leyes locales. Los 5 magistrados definirán en los siguientes días una decisión clara sobre la situación de Chan. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de JN Noticias. Jairo, nos reencontramos el día de mañana. Así es, los dejamos con imágenes de Cajamarca.